Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Les invito, antes de comenzar, dado que vamos a estudiar un tema que es bien importante para nosotros, que me acompañen reverentemente en oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por esta oportunidad tan linda que tenemos de venir a estudiar libremente tu palabra. Pero esa palabra, sin la unción de tu Espíritu Santo, no la vamos a comprender. Por eso te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas y que nos bendigan con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros sentidos. En especial te quiero pedir, o más bien quiero poner todos mis sentidos, todo lo que tengo, todo lo que soy, a los pies de tu altar. Señor, utilízame para que tu palabra engrandezca este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Feliz sábado para todos, hermanos. Siempre que estoy aquí, pues los primeros instantes me siento un poquito nerviosa porque pienso que es una responsabilidad muy grande pararse aquí para transmitir a otros lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. El tema que hemos preparado hoy, ustedes saben que yo no soy predicadora, yo no predico, yo lo que hago es enseñar dentro de la iglesia. Y el tema que vamos a estudiar hoy se llama así: preparaos, preparaos, preparaos. Vamos a ver quién nos dice esas tres palabras y para qué nos tenemos que preparar. De eso vamos a hablar hoy. Hechos 26, 18 nos dice así: que abran los ojos a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la palabra del Señor. Y este versículo para nosotros tiene una importancia tremenda, porque muestra lo que el Señor espera que nosotros hagamos como iglesia y como cristianos individuales, que abramos los ojos a los gentiles. Cabe preguntarse aquí, en primer lugar, ¿quiénes son los gentiles? Pues los gentiles son todos aquellos que no hemos sido descendientes directos de Abraham, o sea, todos los que no somos judíos, digamos, por decirlo de alguna manera, de sangre. Esos son los gentiles. Quiere decir que los gentiles son la mayor parte de la humanidad. ¿De qué manera nosotros le vamos a poder abrir los ojos a los gentiles? Porque cuando el Señor nos da un mandato en su palabra, Él también nos da las herramientas para que ese mandato pueda llegar de manera correcta a realizarse. ¿Cómo nosotros podemos abrir los ojos a los gentiles? Solamente se puede hacer a través de una forma, y nos las da el Señor. Hay un único mensaje que lleva al cielo en toda la Biblia. Es el único mensaje que nos va de verdad a ayudar a acercarnos a Dios. Y ese mensaje está explicado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese mensaje es de arrepentimiento y perdón de los pecados. Para eso vino nuestro Salvador, a predicar un mensaje de arrepentimiento y perdón del pecado. De hecho, muchas veces se ha dicho que nuestra misión y nuestra razón de ser es predicar a todo el mundo el mensaje de los tres ángeles. Pero el mensaje de los tres ángeles no es más que un mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Este único mensaje que está en la Biblia se nos dice en Lucas 24 que es así: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? ¿Se está refiriendo a Jerusalén que está en el Medio Oriente? Hay un Jerusalén que está situado allí físicamente, pero Jerusalén somos todos nosotros. Nosotros formamos parte del Jerusalén espiritual. Y el Señor nos está diciendo que ese mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados tiene que empezar a ser predicado en su pueblo. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay muchos pecados. Y el Señor no quiere que nosotros estemos en esas condiciones. Hace poco comentábamos que Él está a las puertas, que está próximo a venir. Pues nosotros necesitamos arrepentirnos para recibir el perdón de los pecados, para poder estar listos para podernos ir con nuestro Salvador. ¿De qué tenemos nosotros que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos?
de los pecados, efectivamente. Pero no solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de haber hecho lo malo, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Porque la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Así que si nos ponemos a ver, hermanos, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Ya que el mensaje más importante que se habla en la Biblia es el de arrepentimiento y perdón de los pecados, nosotros debemos saber qué cosa es el arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Hay que saber definirlo. Yo acudí para buscar la definición a Patriarcas y Profetas, este libro estupendo inspirado de Elena G. de White, que nos dice así: el verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Ese es el arrepentimiento, que yo aborrezco el mal, porque soy consciente que el mal que yo hago fue el que clavó a mi Señor Jesucristo en la cruz. Cuando yo tomo conciencia de que yo tengo que cambiar porque ese mal está dentro de mí, yo ese mal llego a aborrecerlo. El arrepentimiento, pasa esto con el arrepentimiento, pasa con el amor y pasa con el perdón. No son características que nosotros tengamos de manera natural, son dones de Dios, son inherentes a Dios. El arrepentimiento es un don de Cristo como lo es el perdón, y no se puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Si yo no estoy siendo bendecida con el don del arrepentimiento porque yo no lo he pedido a Dios, de hecho el arrepentimiento es de las primicias que el Espíritu Santo pone en nosotros. Cuando yo no tengo ese don dentro de mí, yo cometo una y otra vez los mismos errores y prácticamente ni me inmuto, porque es el Señor el que pone en mí repulsión por lo que está mal. Yo personalmente hago una cosa cada día. En mis oraciones personales yo le pido a Dios que me bendiga con el don del amor, con el don del arrepentimiento y con el don del perdón. Porque si son dones que vienen de Él, yo tengo que pedírselo a Él para poderlo hacer en la dimensión que Él quiere que yo lo haga. De hecho, fíjese, estamos hablando del mensaje más importante, el único que nos lleva al cielo, que es el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Si ese mensaje no se predica como hay que predicarlo, como está en la Biblia, el sacrificio de Cristo queda sin sentido. Porque Cristo no vino a salvar a los hombres en el pecado, sino del pecado. Y todos los que le aman muestran su amor obedeciéndole. Hay que decir las cosas que están mal, como hacían los profetas en los tiempos antiguos, para que el pueblo tome conciencia de ello, podamos arrepentirnos y recibir por misericordia el perdón de nuestros pecados. Fíjense que los tiempos han cambiado muchísimo. Vivimos en la edad moderna, desde que se dio el Evangelio por primera vez hasta ahora, pues la humanidad ha cambiado muchísimo, pero el mensaje de Dios no cambia. Él es el mismo mensaje que se dio desde la antigüedad, sigue vigente esos mensajes. Si nosotros hacemos un recorrido por la Biblia, y solamente me voy a referir al Nuevo Testamento por problemas de tiempo, nosotros podemos encontrar que en el Nuevo Testamento todos los grandes hombres de Dios, el único mensaje que predicaron fue el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Es el caso de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Él decía en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de él vino nuestro Salvador Jesús y dijo las palabras mismas que había dicho Juan el Bautista. Él dijo así, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Detrás de él vinieron los discípulos que fueron instruidos por Jesús y que hacían lo que Jesús le había dicho que tenían que hacer. Y en Marcos 6:12 se nos cuenta que los 12 discípulos saliendo predicaban a los hombres que se arrepintieran. Después de eso, Dios levantó al apóstol Pablo, que fue de los más destacados discípulos que tuvo. Y ya en su discurso ante Agripa, en el libro de los Hechos, se nos recoge que Pablo hizo lo mismo que sus antecesores. Dice así el versículo, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
No hay un mensaje más importante en la Biblia que el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Para eso vino nuestro Señor, para que nosotros comprendiéramos hasta qué punto nos hemos desviado de lo que Él quiere para nosotros. Ha levantado hombres santos que a lo largo de todos los tiempos nos han dado un mensaje para que nosotros volvamos a las sendas antiguas, porque son las únicas sendas que de verdad nos van a acercar a la nueva Jerusalén. Lamentablemente, la situación actual difiere bastante de lo que se nos ha dicho en la Biblia. Yo soy escritora, ese es mi trabajo. Trabajo escribiendo mis propios libros o corrigiendo libros de otras personas. Y hace poco tiempo llegó a mis manos un libro que ha impactado en mi vida de una manera tremenda. Ese libro lo escribió un hermano al que personalmente aprecio mucho porque ha sido mi maestro. Él se llama Juan Torrontegui, es un hermano español. Y el libro que escribió, que yo le corregí, se llama así, Los 7 Pasos al Cielo. De ese libro yo cogí el fragmento que quiero compartir con ustedes. Dice así: el cristianismo actual no sigue las indicaciones que Jesús le marcó a Pablo. En cambio, lo que se hace es predicar el evangelio de Papá Noel. Paz, amor y felicidad y luego para el cielo. La gente se adhiere a una iglesia como si fuera un club. No hay dolor por el pecado, no hay confesión, no hay arrepentimiento y no hay conversión. El resultado es que las iglesias se llenan de personas no convertidas a las que se le ha hecho creer que el simple hecho de aceptar una verdad de forma intelectual les da derecho a la herencia celestial. No se le hace entender a la gente la necesidad de un Salvador porque no se sienten perdidos. Así mismo me quedé yo cuando la leí, en silencio absoluto, porque lamentablemente lo que se describe ahí es lo que está pasando en la actualidad. Y tenemos miedo a hablar, no sé por qué, tenemos miedo a denunciar. Y ¿saben qué? Nosotros no podemos quedar callados ante prácticas que no son convenientes y que perjudican y denigran a la causa de Dios. Nosotros necesitamos escuchar el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados, porque esa es de verdad nuestra razón de ser. Aquí yo quiero hacer una pausa antes de comentar con ustedes estas citas del Espíritu de Profecía. Y aunque estamos todos, yo la primera, involucrados en esta situación, lo que voy a decir en estos momentos se lo quiero dirigir en especial a los líderes de iglesia. Da igual que sean líderes de esta iglesia o de otra iglesia que nos visitan, pero quiero decirle esto a la iglesia porque yo sé que el Señor quiere que lo digamos. Nosotros tenemos una responsabilidad tremenda con nuestra propia salvación, con la de nuestra familia y con la de las personas que el Señor hace que lleguen a la iglesia donde Él nos ha puesto a militar. Eso hace que nosotros como líderes, a la hora de elegir o permitir o decidir quién se va a acercar a nuestras congregaciones para tener el privilegio de predicar la palabra de Dios, tenemos que tener muy claro que esa decisión está siendo aprobada por el Espíritu Santo. Porque el púlpito sagrado es sagrado, como bien dice la palabra de Dios. Y lo que debe salir desde este púlpito son palabras que edifiquen a la iglesia, no que causen risa, no que causen aplausos, porque eso no viene de Dios. Si nosotros no denunciamos este tipo de prácticas que están mal, primero lo debemos hacer porque amamos a Dios, pero si nosotros no lo denunciamos, el desagrado de Dios cae sobre toda la congregación y eso no debemos permitirlo. Yo quiero leerles lo que hacía el Salvador. Dice, el Divino Maestro nunca, ¿qué quiere decir nunca? Nunca y jamás. Nunca condescendió a pronunciar algo cómico con el fin de llamar la atención del público. ¿Saben por qué no lo hacía? Porque el sacrificio en la cruz costó lágrimas, no risa. No nos podemos reír, ni podemos permitir que nadie se nos pare aquí para hacer estallar en carcajadas a la congregación, porque eso no viene de Dios. Y nos dice más, la práctica de relatar anécdotas o incidentes que creen risa o dejen un pensamiento pueril en la mente de las personas es severamente censurable. Yo les decía al principio que yo quería dirigir esto en especial
a los líderes de iglesia. Y me pongo yo como primera, hermanos, porque Dios nos va a pedir cuenta por todos nuestros actos y por todo lo que nosotros hagamos, y si no hacemos, permitimos que se haga dentro de la iglesia. Voy a seguir, con esta cita de Joyas de los Testimonios, que a mí me estremece cada vez que la leo. Y aunque en realidad se está hablando de aquí, se refiere a los ministros, pone la palabra ministro. Yo puse entre paréntesis la palabra líderes porque no siempre los predicadores son ministros, muchas veces son personas laicas los que predican. Y dice así: mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que se dan a algunos de nuestros ministros, cuando llevan un mensaje de vida o muerte. El mensaje es de vida o muerte, hermanos. Es de vida o muerte el mensaje. Los ministros están dormidos, los laicos también, y el mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en el que hemos de dar el mensaje de advertencia. Yo les digo, hermanos, hay algo que he aprendido. Si yo estoy cometiendo un acto que no es correcto y ningún hermano ni mi pastor viene y me amonesta, ¿sabe por qué es? Porque no me ama. Porque si de verdad me amara, me amonestaría. Estaría preocupado por mi destino eterno. Entonces nosotros tenemos que entender que el mensaje de amonestación que el Señor quiere que nosotros demos es un mensaje de amor. Es un mensaje para que nosotros nos preparemos y empecemos a andar de verdad en los caminos que quiere que ande el Creador. Hay un pasaje en la Biblia que mientras preparaba esta presentación lo recordé, y es lo que pasó con los hijos de Aarón, con Nabat y Abiú. Se nos cuenta en Levítico que ellos tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y entonces ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fíjese de esta palabra, fuego extraño. ¿Sabe qué cosa es el fuego extraño? Es hacer en el púlpito o en las instancias del Señor lo que el Señor no nos está pidiendo que hagamos. Eso se llama fuego extraño. ¿Y qué fue lo que le pasó a estos dos hermanos tan atrevidos? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Nadab y Abiú le ofrecieron a Dios fuego extraño. Pero ese fuego extraño es el mismo fuego extraño que se le ofrece a Dios cuando hacemos cosas o cuando se predican cosas que no están en armonía con lo que quiere la Biblia. Nos dice en el libro Evangelismo, y nosotros que tenemos como misión evangelizar al mundo, este libro deberíamos leerlo. Ahí hay pautas bien claras. El pastor o laicos está usando fuego extraño cuando mezcla la presentación de relatos con sus discursos. Tenéis hombres de toda clase de intelecto a los cuales hacer frente, y cuando tratáis con la sagrada palabra, debéis manifestar fervor, respeto y reverencia. No se produzca sobre mente alguna la impresión de que sois oradores vulgares y superficiales. Y fíjense lo que nos dice: erradicad los cuentos de vuestros discursos. Nosotros no venimos aquí a escuchar los cuentos de nadie, nosotros venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Erradiquen los cuentos de sus discursos, predicad la palabra. ¿Qué palabra? La de Dios, porque esa es la única que nos da la vida eterna. Habríais tenido más gavillas para el maestro si hubieseis predicado constantemente la palabra, y constantemente quiere decir sin cesar, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Poco entendéis de la gran necesidad y el anhelo del alma. Algunos están luchando a brazo partido con la duda, se hallan casi en la desesperación,
casi sin esperanza. Dios es ofendido cuando sus representantes descienden al uso de palabras triviales y frívolas. A causa de ello, la verdad es deshonrada. Los hombres juzgan a todo el ministerio por el hombre a quien escuchan, y los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho de sus errores. Son palabras tremendas. Miren, hermanos, les voy a decir, yo tengo mucho respeto de pararme aquí para lo que voy a decir, porque esto es un lugar sagrado. Estos temas no se me ocurren a mí ni los he escrito yo. Es lo que está en la Biblia y el espíritu de profecía. Yo lo único que estoy haciendo es compartiendo con ustedes los estudios privados que he tenido en casa. Creo que es un tema tan importante y que nos estamos desviando tanto de lo que el Señor dice, que por eso hemos preparado este tema. Y además lo hemos impreso, y al final de la presentación se les va a dar a todos ustedes para que todo lo que se está diciendo aquí, ustedes se lo puedan llevar y lo tengan en su casa para que lo lean una y otra vez. El Señor nos está llamando al arrepentimiento. De esta manera no nos vamos a poder encontrar con nuestro Creador. De hecho, en 2 de Timoteo 4:2, Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. Es eso para lo que te he llamado, para que prediques la palabra, pero no tu palabra, la palabra de Dios, la palabra que salva, que es la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y de hecho, cuando estaban los primeros discípulos con Jesús y había muchas más personas que no querían o no estaban conformes con el mensaje de arrepentimiento y perdón del pecado que Jesús estaba predicando, muchos se fueron. Y Él le dijo a los 12 discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y ellos contestaron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, ¿quién es el que tiene la palabra de vida eterna? Cristo Jesús, nadie más. El tipo de predicación que nosotros tenemos que escuchar tiene que ser de tal magnitud que conmueva de manera tal el corazón de los oyentes que tengan que salir de aquí con el corazón quebrantado y en soledad arrodillarse y hacer como hizo el joven rico y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? De tal manera tiene que ser lo que se escucha en esta iglesia, que la gente salga de esa forma conmovido, porque ese es el verdadero mensaje de arrepentimiento y perdón de pecado que el Señor quiere que se predique. De hecho, nos dice en Isaías 58:1, no se callen, Él nos dice así, clama a voz en cuello, clama. O sea, dilo, siente amor suficiente por tus hermanos, amonéstalos con amor y con la verdad cuando ellos están en el error. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La casa de Jacob somos nosotros y hay pecados entre nosotros, hermanos, pecados que no se denuncian, pecados que se acarician y eso debilita a toda la iglesia. El Señor quiere que los denunciemos y que por amor esas personas sean llamadas al arrepentimiento y cambien su curso de acción. ¿Por qué el Señor nos dice así? Porque Él es un Dios de amor, un Dios que nos dice también en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. De hecho, en el libro de Hebreos, que es un versículo que a mí me gusta mucho personalmente porque me muestra hasta qué punto Dios de verdad me ama, nos dice así, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiere decir que si yo no recibo amonestación, es porque ya Dios no me considera hijo suyo.
Eso sí que es un problema. Yo prefiero que mi padre me amoneste cuando mi hijo pequeño hace cosas inconvenientes. Si le tengo que tirar de la oreja, se la tiro, porque prefiero eso a que se me caiga por un barranco, porque Dios al que ama disciplina. Lo mismo hace el Padre con nosotros. Nunca un mensaje que venga de Él va a ser un mensaje para destruirnos, si no ya lo hubiera hecho. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué cosa es lo que consume? Consume el pecado, porque el pecado le costó un precio demasiado alto al cielo. Él tuvo que dar al Hijo de Dios. Fíjense qué mensaje más esperanzador hay aquí. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Ese es el mensaje del verdadero evangelio, el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Hay una parábola muy importante en la Biblia, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y cuenta esta parábola que había un lindo campo, y vino un hombre y sembró con buena semilla ese campo, y puso un grupo de personas para que guardaran del campo. Pero ese grupo de personas que eran los guardianes se durmieron. Entonces vino un hombre malo, y ese hombre malo regó semillas malas dentro de las semillas buenas que ya estaban sembradas, y creció hierba mala. Nosotros somos los guardianes. El que sembró semilla buena fue el Hijo de Dios. El que sembró semilla mala fue Satanás. ¿Cómo es posible que se haya podido sembrar semilla mala? Pues bien claro lo dice el Señor, porque los guardianes se durmieron, y los guardianes somos nosotros. Nos dormimos y vino el enemigo y nos metió muchos goles y nos sigue metiendo goles porque estamos dormidos. Lamentablemente es así. Tenemos que despertar. En la guerra no se puede dormir. Quien duerme pierde. Y estamos sumidos todos en una tremenda batalla espiritual. Hay una batalla en el cielo que se está liberando por nuestra alma, por nuestros destinos eternos. Tenemos que despertarnos, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien duerme? Fíjese, cada vez que un cristiano se duerme, el enemigo se aprovecha de él, de su familia y de su iglesia. Pero cada vez que una iglesia se duerme, el enemigo se aprovecha de todos. El enemigo saca ventaja y se aprovecha de todos. ¿Y ustedes saben cuándo es que una iglesia se duerme? Cuando no se predica el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Porque entonces la gente se arrulla en su propia debilidad pensando que está bien y no es así. El Señor nos está sacudiendo, así como mandó a los profetas mayores, a los profetas menores, a los jueces en el tiempo de los antiguos Israel. Él sigue levantando hombres y mujeres para que toquen la trompeta. Que toquen la trompeta porque día grande viene y estamos desprevenidos para ese día que está por venir. El Señor quiere que nosotros seamos un pueblo convertido. Hermanos, nosotros nos llamamos cristianos porque se supone que somos como Cristo. El otro día se los decía, de Cristo no solo hay que tener el nombre, hay que tener el carácter. Por lo tanto, nosotros tenemos que convertirnos a Cristo Jesús. El pueblo de Dios debe ser un pueblo convertido, pero ¿qué es lo que pasa con la conversión? Que la conversión va precedida del arrepentimiento. Si yo no aborrezco todo lo que hay en mí, que me está haciendo ser diferente al Hijo de Dios, entonces no me voy a convertir, porque no soy consciente de que tengo que tomar otro ritmo de acción. Sin arrepentimiento verdadero no puede haber conversión verdadera. Y fíjense qué tremendo, muchos se equivocan aquí y demasiado a menudo toda su experiencia demuestra ser un engaño. Es por esto que tantos que se unen a la iglesia nunca han estado unidos a Cristo. Qué fuerte, estar unido a la iglesia y no estar unido a Cristo. Eso da ganas de llorar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene nuestro cristianismo si estamos en los libros de la iglesia y nuestro corazón no está unido a Cristo? Y mi corazón jamás va a estar unido a Cristo si yo no estoy llevando a cabo un arrepentimiento profundo en mi vida.
Cristo Jesús es nuestro fundamento, no hay otro. Es Él. Y Pablo le dijo a los Gálatas, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que se os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema a mí siempre me ha impactado porque aún diciéndola no suena bien, no es una palabra bonita. Así que yo quise saber qué cosa era anatema y me fui al diccionario bíblico y esto fue lo que encontré. Anatema, maldito, condenado, o condenado a extinguirse o aniquilarse. Eso es anatema. El Señor está diciendo, si ustedes no predican un mensaje que se corresponda con lo que yo dije que hay que predicar, que es el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados, sean anatema. Porque cuando ese mensaje no se predica, nosotros no estamos teniendo en cuenta de verdad el sacrificio del Hijo de Dios. Sea anatema, así nos dice el Señor. Y fíjense que hay muchas maneras, sobre todo en la iglesia moderna, que es tan moderna, en la que se están predicando el Evangelio. Pero solo hay que ver los resultados. Las iglesias están medias vacías. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se está siguiendo el método de Dios. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Y ahora nosotros lo hacemos al revés. Predicamos y no hacemos todo lo anterior. Eso no es el método de Dios y eso no da los resultados que el Señor quiere que nosotros tengamos. La comisión divina no necesita reforma. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. No puede mejorarse, porque Él es el dueño de este negocio, Él es el que ha puesto las pautas. Nosotros solo tenemos que humildemente seguir su indicación, nada más que eso. Y de hecho, fíjense, mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. El Señor sabía que la humanidad había llegado a un punto en la que realmente estaba perdido. Tanto es así que Él se tuvo que dar a sí mismo en sacrificio para morir por nosotros, para darnos un camino de esperanza. Pero el Señor sabe lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que nosotros estamos constituidos en 3 dimensiones, dice ese versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. El Señor sabía que nosotros teníamos que tener esas 3 dimensiones enfocadas de la manera correcta para poder entender el mensaje de predicación que Él nos estaba dando. Por lo tanto, no existe en la Biblia ni un solo caso en el que Él haya primero predicado que curado. ¿Saben qué le quiero decir con esto? Nosotros somos depositarios de un precioso mensaje, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Personalmente estoy enamorada de ese mensaje, porque es el Evangelio en la práctica. Es un mensaje que le lleva sanidad a las personas, no solo físicamente, sino espiritualmente. El Señor predicaba primero la Reforma Pro Salud antes de predicar el mensaje del Evangelio. Antes de decirle ninguna doctrina, Él primero curaba y después predicaba. Ese tiene que ser nuestro método. Si el cuerpo está enfermo, y por esto Él lo hacía así, la mente también lo está. Hemos sido creados en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Con la mente adoramos a Dios. Si la mente está enferma, resulta prácticamente imposible comprender las verdades espirituales que son esenciales para nuestra salvación. De hecho, en el libro Ministerios Médicos se nos dice que los que están enfermos del cuerpo casi siempre, no siempre, casi siempre están enfermos del alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo también lo está. Por lo tanto, si el mensaje de la Reforma Pro Salud no se predica primero, es difícil que pueda entrar la verdad. Y es un mensaje de bendición. Y el Señor quiere que tengamos tan claro que es un mensaje de bendición que inspiró a su sierva, la hermana Elena G. de Guay, para que nos dejara bien claro hasta qué punto nos estamos equivocando cuando nosotros no asumimos este mensaje de bendición.
Nos dice así en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Dijo el ángel: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Habéis tropezado en la reforma pro salud. Esta os parece un apéndice innecesario de la verdad. ¿No es así? Esta es parte de la verdad. He aquí una obra para vosotros, la cual será más ardua y os probará más profundamente que ninguna otra cosa que os haya requerido hasta ahora. Mientras vaciláis y os detenéis, fracasando en apropiarse de la bendición que es vuestro privilegio recibir, sufrís una pérdida. Estáis tropezando con la misma bendición que el cielo ha colocado en vuestro sendero para hacer el progreso menos difícil. Satanás presenta esto ante vosotros en la luz más objetable para que combatáis en contra de aquellos que sería de mayor beneficio para nosotros, lo cual sería para vuestra salud física y espiritual. Está tan clara la cita que no hay que añadir nada. Cuando nosotros no seguimos este mensaje de amor que es la reforma pro salud, es porque Satanás nos ha tendido trampas y nos ha hecho caer en ella. Porque es un mensaje de amor, de bendición y para edificación de la iglesia. Y fíjense hasta qué punto es importante este mensaje, no solo para llevarlo nosotros a cabo en nuestras vidas, sino para poder predicar con éxito, que se nos dice en temperancia, ningún tema, ninguno es ninguno, o sea, no hay otro, ningún tema entre los que son presentados a los habitantes de nuestras ciudades atraería un interés tan grande como el concerniente a la salud física. La verdad debe llegarle a la gente mediante la reforma pro salud. Esto es esencial a fin de atraer la atención respecto a la verdad de la Biblia. Y nos continúa diciendo, deseo deciros, y esto es a todos aquellos que tenemos ganas de predicar la verdad. Fíjate lo que nos dice. Deseo deciros que pronto no habrá otra obra en la línea ministerial, sino la obra médico-misionera. No va a haber otra manera de predicar la verdad que a través de esta obra. Por lo tanto, no es sabio no acatar esta obra. La cuña de entrada, efectivamente, así es. Uy, se me pasó una para atrás. ¿Me puede pasar una para atrás la diapositiva, por favor? Gracias. Muchas veces nosotros hemos oído hablar que hay un pecado que Dios no va a perdonar. Hay un único pecado que Él no va a perdonar. ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así nos dice en Mateo 12:31. ¿Por qué? Porque hay un punto más allá del cual la acción de Dios no puede alcanzar el corazón de las personas. Cuando alguien se resiste a la acción de Dios, cuando alguien rechaza de forma repetitiva su influencia, entonces Dios permite que el hombre siga el curso propio de su naturaleza humana. Y cuando nosotros hablamos de el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, solemos pensar que es un pecado que se comete fuera de la iglesia, no en la iglesia. Pero eso es un error. El pecado dentro del contra la blasfemia contra el Espíritu Santo en realidad es algo que se nos está diciendo a nosotros, porque fíjense qué cosa es la definición de el pecado contra el Espíritu Santo. Se nos dice así en la Review and Herald. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder la invitación a arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? No solo de haber hecho lo malo, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Y yo les digo, mis hermanos, si el Señor, entre otras cosas, nos da un mensaje como el de la Reforma Pro Salud, que es bueno para nosotros, es bueno para su iglesia y es bueno para el mundo, y nosotros no lo acatamos, tenemos que arrepentirnos de eso. Eso es preocupante porque podemos estar rozando aún sin darnos cuenta de ello el pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es que el Señor me está diciendo no hagas más esto y yo lo sigo haciendo. Llega el momento que el Espíritu Santo se retira, porque Él no nos va a forzar. Eso es peligrosísimo, hermano. Y de hecho, ¿qué ocurre si yo no reconozco mis pecados y me arrepiento? Es un versículo que todos conocemos, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué es lo que hace? Porque nosotros tenemos un Cristo que es un Dios de amor, o sea, es lindo nuestro Salvador. Y esto es lo que Él hace, fíjense. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y que ese vacío sea llenado por la gracia del Espíritu Santo. Pero yo tengo que arrepentirme primero. Y para poderme arrepentir primero, yo necesito que constantemente me estén predicando con respecto al arrepentimiento, porque es importante para mi sanidad espiritual. A mí me gusta mucho imaginarme las escenas de la Biblia, y el Calvario es algo que a todos los cristianos conmueve. Y yo me hago una serie de preguntas con respecto a qué habrá pasado en aquellos momentos en el que Cristo estaba crucificado, todo ensangrentado, adolorido por todo lo que había tenido que pasar. Cuando Él estaba allí, en esa posición tan aparentemente indefensa, Él miraba a la multitud y lamentablemente dentro de aquella multitud se estaban paseando los ángeles de Satanás y gritaban, crucificarle, crucificarle, gritaban así. Él los miró a todos y como ese Dios de amor que es, miró al cielo y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese clamor sigue siendo el clamor hacia nosotros en estos momentos. Él sigue intercediendo por nosotros en el santuario espiritual, en el santuario celestial, y le dice al Señor, Padre, perdónalos, están en una rebeldía tal que es que no saben lo que hacen. Eso nos llega a nosotros. Y ese Padre que escucha la voz de su Hijo, que estuvo dispuesto a dejarlo todo por nosotros, ese Padre dice, yo los voy a perdonar, pero esta es la condición. Si oyeses hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si endurecen sus corazones, no va a haber lugar para la palabra de Dios. ¿Y por qué Él nos dice así? ¿Por qué el Señor dice así? Porque Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Todos son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos. Y nos sigue diciendo que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Ese fue el diálogo que tuvo Jesús con su Padre mientras estaba allí clavado en la cruz del Calvario. Hay algo que es muy importante. Yo les quiero preguntar, ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos deseos de que Cristo venga? Es legítimo, porque nos ha tocado vivir en un mundo demencial. Y si nosotros oramos tanto y le pedimos tanto a Dios que venga, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Cristo no ha venido todavía? ¿Es que Él no va a cumplir su promesa? ¿Creen ustedes que Él no va a cumplir su promesa? ¿Por qué Él no ha venido? Vamos a encontrar la respuesta en la Biblia y el Espíritu de profecía. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan ¿a qué? Por lo tanto, necesitamos que día y noche se nos prediquen del arrepentimiento. Necesitamos no olvidar que tenemos que arrepentirnos para podernos encontrar con el Salvador. Evento de los últimos días, página 92. Y como bien dice el libro, el título del libro, Eventos para los últimos días, ha sido escrito para nosotros, que somos los cristianos de los últimos días. Por lo tanto, tenemos que leer y saber lo que ahí se ha anunciado. Así nos explica la tardanza de Cristo, la aparente tardanza. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el carácter de Jesús sea reproducido en nosotros, yo cuando oigo eso, yo pienso, Señor, ¿cuándo vas a venir? Porque cuando me miro a mí misma y pongo mi carácter al lado del carácter de Jesús, yo pienso, ¿cuánto nos falta por avanzar? Y estamos entretenidos en mil y una cosas que lo que está haciendo es alejarnos cada vez más de la Canaán celestial. De ese mismo libro que les comenté en el que había trabajado, que les leí la cita al principio, extraje esta otra cita. Los cristianos esperamos que Jesús venga a la tierra por segunda vez,
pero Él nos espera a nosotros para poder volver. Nosotros pensamos que nosotros estamos esperando por Él, en realidad es Él el que está esperando por nosotros. Tremenda cita, hermano. Yo cuando leí esto, fíjese, yo dejé de orar a Jesús para que venga pronto. Yo jamás oro pidiéndole a Jesús que venga pronto, porque es una oración desde mi punto de vista egoísta. ¿Saben por qué? Porque si yo no le he predicado a la maestra de la escuela de mi hijo, a mi vecino, al que trabaja en Walmart, al que me limpia el coche, al que me vende las cosas del laundry, si yo no le he predicado a estas personas todavía con respecto a la venida de Jesús, ¿cómo yo puedo tener el corazón tranquilo para pedirle a Jesús que vengas pronto? ¿Y qué va a pasar con toda esa gente? La religión de Cristo no es una religión egoísta. ¿Saben qué? No va a entrar nadie al cielo que no tenga una corona y tenga por lo menos una estrella en esa corona. ¿Qué son las estrellas de la corona? ¿Me pueden decir? Son las almas. Entonces, si esas almas que son mis vecinos, mis parientes, mis amigos, yo no les he predicado, ¿cómo puedo tener el corazón tranquilo y pedirle a Cristo que venga pronto? Pero esto es lo que se nos dice a nosotros. Estremecedora cita, fíjense. Es una solemne declaración la que le hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Ni uno de cada 20 quiere decir que en una congregación de 100 personas, ni siquiera 5 personas estamos preparados para que Jesús venga. Es temerario pedir en oración a Jesús que venga. Esa no debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos para estar preparados para que cuando tú vengas nosotros podamos irnos contigo. No nosotros estar tratando de apresurar la venida del Señor. Si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte, Él no tiene que cumplir con la suya. Y yo pienso que Jesús tiene más deseos que nosotros de venir y acabar con esta historia miserable que hay en esta tierra, pero ¿saben qué? Nos ama demasiado y Él conoce la situación de su pueblo, conoce la situación de cada uno de nosotros como cristianos individuales y como iglesia, y sabe que si Él viene de pronto, se tendría que ir prácticamente solo, porque ni uno de cada 20 está preparado para irse con Él. Entonces, ¿para qué queremos que venga, hermanos? Preparémonos para su venida. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el ideal del carácter cristiano. Esto es lo que Él está esperando de nosotros. Como el Hijo del Hombre fue, el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne, su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él: habitaré y andaré con ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Qué lindo, me encanta leer estos pasajes, personalmente me emocionan mucho cada vez que los leo. Por eso el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras. No es que en ellas tengáis la vida eterna, sino que ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que muestran qué carácter yo tengo y ustedes tienen que tener mi carácter para yo poderlos reconocer como hijos míos y poderlos llevar conmigo a la eternidad. Escudriñar las Escrituras. Y cuando escudriñan las Escrituras, esto es lo que tienen que hacer, como nos dice Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todo momento, todo lo que alabe, respire la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. De hecho, muchas veces yo he oído decir esta frase: estoy dando estudios bíblicos porque esta persona se quiere bautizar y quiere venir a la iglesia. O estoy estudiando la Biblia porque me quiero bautizar. ¿Saben qué, hermanos?
El estudio de la palabra de Dios es mucho más que para eso. El objetivo de los estudios bíblicos no es enseñar solamente doctrinas, no es llevar a una persona a una iglesia y no es conseguir que se bautice. El objetivo es todo esto, es acercar a la persona a Dios, es que la persona descubra su pecaminosidad, que descubra a Jesús y su expiación, que se arrepiente y se bautice, que el Espíritu Santo lo convierta, que el Espíritu Santo lo santifique y lo habilite para servir, que pueda formar parte del remanente y que persevere hasta el fin. Ese es el objetivo de los estudios bíblicos. Y fíjense que he mencionado aquí la palabra remanente, porque remanente es una palabra muy importante para nosotros. ¿Qué cosa es el remanente? ¿Dónde se habla de remanente? En la Biblia la palabra remanente aparece 47 veces, 45 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. En el primer libro que aparece esta palabra es en Segundo de Crónicas y en el último, el libro de los Romanos. Remanente significa recto o reducto. ¿Quién es su líder? Lo dice Apocalipsis 14:4. Le sigue donde quiera que va. O sea, el líder de remanente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué característica básica tiene este remanente? En Apocalipsis 12:17 nos dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese es el remanente. Estén donde estén, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué hace falta para guardar los mandamientos de Dios? Nos responde en Daniel 9:4. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Por lo tanto, antes de guardar los mandamientos de Dios, yo tengo que amar a Dios. Yo solo voy a guardar sus mandamientos si yo le he amado primero. Pero es por el arrepentimiento y por la fe que somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios. Una vez más viene la palabra del arrepentimiento. Y nos dice en Juan 14:21 y 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es así de sencillo. Yo te predico el arrepentimiento, tú guardas mis mandamientos a los que te están llamando ese mensaje, pues es porque tú me amas. Tú no los guardas, es porque tú no me amas. Y si tú no me amas, ¿para qué quieres vivir conmigo en la eternidad? Es la ley de causa y efecto. Hay una mala noticia. Y la mala noticia es que el remanente siempre ha sido pequeño. El remanente nunca ha sido grande. Por eso se llama resto. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y cuando recorremos la historia, esto es lo que nos encontramos. Noé y su familia fueron los únicos en salvarse cuando el diluvio. Solo 2 de los que salieron de Egipto entraron en Canaán, Josué y Caleb. En los tiempos de los jueces, la mayoría del pueblo hacía lo que bien les parecía, como pasa ahora. Elías era uno de los 7,000 fieles que habían en medio de Israel. Todos los demás estaban inmersos en la apostasía. Isaías fue de los pocos fieles en su tiempo y no dudó en denunciar el pecado porque él predicaba el mensaje de arrepentimiento. Jeremías hizo igual que Isaías. La apostasía de Israel y Judá provocó su exilio en Babilonia. Daniel y sus amigos estuvieron entre los poquísimos fieles que hubo en aquella época. Solo habían 120 personas en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo, aunque había miles que decían ser el pueblo de Dios en Jerusalén. Solo quedaron unos pocos cuando la iglesia primitiva decidió unirse a Roma por los esfuerzos de Constantino, que fue ese emperador que cuenta la historia que cambió la adoración del sábado por el domingo. Dios usó unas pocas para desarrollar la reforma protestante en la Edad Media. Dios usó un pequeño remanente de protestantismo para suscitar el movimiento adventista en el siglo XIX. Y Dios usará solo unos pocos para llevar su último mensaje al mundo entero antes de que su Hijo vuelva a buscarlo. Dios permita que todos nosotros y todos los que no están aquí podamos formar parte de ese remanente, porque ese es el que de verdad se va a ir con Él. Va a haber un sellamiento. La Biblia es clara en cuanto a eso. Va a haber un sellamiento. Vamos a ser sellados o para vida eterna o para muerte eterna. Ezequiel 9:4 dice así: el Señor le dijo,
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los que se lamentan y de los que gimen y que se lamenten por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. O sea, el Señor nos está diciendo que el verdadero remanente, ¿saben qué? No está hablando más de sus hermanos, sino que está de rodillas clamando para que el Espíritu Santo cometa a mi hermano cuando mi hermano está en pecado. Ese es el verdadero remanente. Joyas de los testimonios, tomo 2. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas amparándonos solos en la Biblia. 6 preguntas con 6 respuestas. ¿Qué espíritu se necesita para entrar en el cielo? Porque vimos el otro día que no solo era creer en Jesucristo, ¿no? Hay que creer en Jesús y ser semejante a Jesús para poder vivir con Jesús. ¿Qué espíritu? Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Es así de sencillo. ¿Se tiene el espíritu de Cristo o se tiene el espíritu de Satanás? Yo no tengo el espíritu de Cristo, pues yo no soy de Cristo. Segunda pregunta. ¿Qué milagro le pidió el rey David a Dios? Él le dijo al Señor, después de haber cometido ese pecado de adulterio que él cometió, él le rogó y le dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué milagro debemos pedir nosotros a Dios en estos momentos? Que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿En qué medida cambia la vida del cristiano cuando recibe un corazón nuevo? Nos dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguimos con las 2 últimas preguntas. ¿Cuál es la meta después de ser bautizados? Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Última pregunta. Cuando Dios transforme nuestros corazones, o sea, es una secuencia. Nos predican arrepentimiento, tomamos conciencia de nuestra pecaminosidad, por la gracia de Dios nos arrepentimos, nos convertimos, el Espíritu Santo nos convierte y entonces nosotros empezamos a actuar de otra manera. Cuando Dios transforme nuestros corazones, ¿hasta qué punto seremos semejantes a Jesús? Nos dice 1 Corintios 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué cosa tan bonita! Dios permita que lleguemos ahí. El tema de hoy, que ya casi estoy terminando, se llama así, preparaos, preparaos, preparaos. Esta preparación lleva un arrepentimiento. El Señor nos dice, arrepentíos para que puedan formar parte del remanente, del verdadero pueblo de Dios. Porque todos somos hijos de Dios por creación, pero solo los que hayan nacido no solamente física, sino espiritualmente son los verdaderos hijos de Dios. Solo aquellos a quienes Dios haya trasplantado un corazón nuevo y sean semejantes en carácter al Hijo de Dios, vivirán para siempre con Él. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está nuestro presidente. Yo oro mucho por nuestro presidente. Es un hombre de Dios. El Señor lo ha levantado, el otro día lo decía, no solo es valiente, sino inteligente. Él conoce todas estas verdades y está contra viento y marea, porque hay muchísimos países o zonas, por ejemplo en Europa, de donde yo vengo, que no les gusta, porque este hombre ha levantado la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Y no nos gustan que nos hable del Espíritu de profecía, porque eso señala demasiado directamente nuestros pecados. Preferimos que no se nos hablen de esos libritos rojos, pero Él ha decidido levantarlo. Y Él nos dijo hace poco en un discurso en el que estaba hablándole a los más 17 millones de adventistas que hay en el mundo, Él dijo así, no es el momento para coquetear con los vestidos del diablo, su dieta, sus diversiones y sus influencias mundanas. Es el momento de mantener el mayor nivel para que el mundo pueda ver las diferencias. El tiempo se acaba y eso es una realidad. Y nosotros sabemos que estamos en la iglesia remanente y gloria a Dios por eso.
Pero hermanos, hay un remanente dentro de la iglesia remanente. No por estar dentro de la iglesia remanente nosotros vamos a estar en el cielo. Nosotros tenemos que formar parte de ese verdadero remanente. Y ese verdadero remanente tiene 3 características básicas. Experimentará un arrepentimiento constante, vivir una conversión diaria y tendrá una santificación total. Hablando de lo que, para resumir lo que el tema de esta mañana, que es el mensaje tan importante de arrepentimiento y perdón de los pecados. El mensaje Selectos tomo 2 se nos deja claro la única manera en la que hay que realizar la obra de Dios. Y fíjese que antes de leerle la cita, yo me fui una vez más al diccionario y busqué lo que quería decir la palabra única, ese vocablo, y nos dice así: solo y sin otro de su especie. O sea, único quiere decir que no hay dos igual, que hay solo ese. Nos dice así mensaje selecto: las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería realizarse la obra. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje que Cristo dio a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. Y cuando nosotros prediquemos lo que corresponde y cuando nosotros acatemos ese mensaje, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que esta iglesia va a estar llena. Todas nuestras iglesias van a estar llenas, porque quien añade las almas no somos nosotros ni nuestro trabajo, sino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo jamás va a añadir almas a nuestra iglesia mientras nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Una pregunta para una respuesta. ¿Podemos acaso afirmar que somos el remanente si no estamos creciendo? Porque la verdad es que nos estamos creciendo, hermano. En la edad de la iglesia primitiva, las almas se añadían por miles. Si no se están añadiendo es porque no estamos creciendo. La respuesta es la siguiente: Dios no permitirá que la iglesia crezca hasta que no estemos listos. Dios tiene mucha gente sincera que llegará a la iglesia cuando estemos preparados para recibirla. Y de hecho, la iglesia no solo tiene que crecer en números, sino en madurez espiritual. Joyas de los Testimonios, tomo 1. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor, dijo el ángel. Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe y que el ánimo debe apoyarse en Dios. Vi que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y de su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder una suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Yo termino con estos 2 versículos de la Biblia. Apocalipsis y Amós. Son 2 amonestaciones, por decirlo de alguna manera, 2 exhortaciones que nos hace el Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Buscadme y viviréis. Que el Señor nos bendiga.